Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín Arellana y voy a estar presentando la prueba del curso SQL. Voy a empezar por la primera pregunta, como se ve acá, la cual consiste en crear unas tablas según el modelo que se nos dio en la pregunta o en el ítem. En el ítem se nos dieron dos tablas, las cuales explicitaban las variables que tenían que tener y son las que puse acá, como integer, varchar, integer. Entonces hay dos tablas principales y después está la tercera, la cual es necesaria para que el modelo presentado se pueda utilizar. Ahí está las tres tablas. Por ejemplo, aquí puedo seleccionarlo y están las tablas sin datos porque eso empieza recién en la siguiente pregunta. Van a haber muchos select from o cosas similares que son los que yo ocupaba para verificar que lo que estuviera haciendo estaba bien. Entonces no se preocupen por eso. Después en el ítem 2 nos piden insertar 5 películas y 5 tags. Entonces voy a insertar en películas el ID, el nombre y el año y aquí van a seguir el orden respectivo estos datos que están puestos acá. Entonces lo voy a insertar en esas dos tablas. Pumba. Y después, en el punto bajo mi criterio 2.1 de la misma pregunta 2, es que la primera película debe tener 3 tags seleccionados y la segunda película debe tener 2 tags seleccionados. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de la tabla intermedia, es decir, la tabla película tag. Entonces ahí le agrego los valores. Si se dan cuenta, la primera le puse que la primera película, en base a la película ID, está asociado al tag 1, al tag 2 y al tag 4. Bajo este modelo, y después aquí que la segunda película está asociado al tag, al tag 1 y al tag 2. Y después eso se puede revisar acá. Este es un modo un poco elegante de verlo, pero aquí también está representado que la película 1 está asociada al 1, 2 y 4 y la película 2 está asociada al 1 y 2. Esta es la forma más elegante de verlo. Este está solamente pensado para la primera película, pero se entiende. Eh, Luego, la tercera pregunta nos dice que contemos la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, tenemos tercero. Entonces, aquí puse que seleccionara el nombre de las películas, de la tabla de película y que se contaran los tags, la idea de los tags y que se expresaran como cantidad de tags. Para eso habría que hacer un left join entre películas y películas tag y homologando el ID de las películas con la película ID en la tabla tag, agrupados por ID y ordenados por cantidad de tags para que sea un poco menos. Listo. Luego hay que crear las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves, primarios, foreign y tipo de datos. Esta, la 4, ya empezamos con otras tablas de otro modelo explicitado, de otro modelo que se explicita la tercera tabla, la tabla medial, que relaciona las dos tablas principales. Entonces voy a crear la tabla de preguntas con el integer, el varchar y el varchar que pedía el modelo. La relación ya existe. Ah, sí. Imagino que la tenía creada antes. Pero bueno, voy a ir ejecutando los comandos para que vean los, los errores que están asociados a los cuales te dicen que ya existe. Pum, y ya existe. Entonces, ahora nos pide que agreguemos 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces aquí yo agregué el usuario 1 con el nombre Jaime y su edad y así respectivamente en base a este comando que ya hemos visto anteriormente. Estos errores representan que ya existen estos datos dentro, estos registros dentro de las tablas, pero lo voy a tirar igual para que vean que sale ese error. Esta parte de acá también está asociada a el punto A, B y C de la pregunta 5, las cuales explicita que la primera pregunta debe estar respondida correctamente dos veces por dos usuarios, la segunda debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras tres deben tener respuestas incorrectas. Aquí no queda tan claro, pero cuando veamos la tabla y las siguientes preguntas se va a ver. Pero es básicamente que el usuario 1 respondió Madrid, que está correcto, el usuario 2 respondió Madrid, que está correcto, y aquí se asocian a las preguntas. Perdón, el ID de esta tabla respectivamente, esta es la respuesta, este es el usuario y esta es la pregunta. Entonces es usuario, pregunta, usuario, pregunta. Pero bueno, lo voy a tirar el comando, ya existe. Y ahora podemos ver respuestas y aquí están los resultados. Entonces tenemos que se correspondió correctamente esta y esta, que son las que están acá. Madrid, Madrid y 6 están asociadas. Esto está asociado al usuario, a la pregunta uno y 2. Entonces está bien. Madrid, Madrid y 6. Y los usuarios son diferentes. Aquí se necesita contar la cantidad de respuestas totales por cada usuario independientemente de la pregunta. Entonces aquí tenemos usuario ID, usuario nombre
Y aquí una cosa que me gustó mucho hacer porque me gustaba entenderlo, pero es como, esto es que es básicamente un if, bueno, esto es como un condicional ya por defecto, pero bueno. Cuando las respuestas sean iguales a la respuesta correcta, son uno, si no se vuelven nulos, y se cuentan las respuestas correctas. Y este es un comando que permite trabajar sobre los nulls, condicionar cuáles van a ser los resultados de los nulls. Después de eso, aquí se hace un left join entre usuario y respuesta, homologando usuario y respuesta y a la vez haciendo un left join en las preguntas sobre respuestas, tanto, tanto. Y se agrupa por usuario ID. Y el resultado es este. Entonces aquí vemos que hay tres respuestas correctas, las cuales están bien, porque deberían ser dos respuestas correctas y sí, tres respuestas correctas y las otras tres estaban malas. Por ejemplo, aquí el usuario 1 tiene solamente una buena porque en realidad la respuesta 6, esta estaba mala, así que tiene sentido, está bien. Bueno, por cada pregunta, la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces aquí se usaba una lógica muy parecida a esta. Pumba, y está el comando. Entonces tenemos que, por cada pregunta, tenemos la cantidad de usuarios que respondieron bien. O sea, como mencioné anteriormente, son dos en la primera y una en la segunda. Me gustó también, me gustó mucho. Brenton borraba en cascada la respuesta de borrar un usuario, pero la implementación borrando el primer usuario. Entonces, en este comando se aplica, ¿por qué lo tengo duplicado? Pregunta usuario. Ah, no, ya. Es para cambiarle la condición a las preguntas y a los usuarios. Luego aquí puedo borrar el usuario 1 y ahora voy a seleccionar las respuestas para ver que se borra el usuario 1. Deberían ser 6 registros, pero ahora son 4. Y aquí este comando lo tenía hecho para probar eso. Entonces, esto debería volverlo a como estaba antes. Y está, se puede ver el contraste. De todas formas lo voy a dejar en borrar. Después crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces aquí se altera la tabla, se agrega como la condicional, no sé cómo traducirlo exactamente, pero ya el condicional que chequee la edad y que la edad sea mayor de 18. Pumba. Y aquí podemos probar esa query que se dio anteriormente en base a esta otra. Y aquí sale el error de que Carlos viola la restricción de check edad. Esto. Y ahora, por último, falta alterar la tabla existente de usuario agregando el mail. Debe tener restricción de ser único. Entonces aquí se altera la tabla de usuario, se agrega el mail y aquí el único. Bueno, aquí se está el comando único. Y después se inserta esto. Error de sintaxis al final de la entrada. Esto. Mm, Tiene más expresiones que columna de destino. ¿Cómo? Esto. ¿Será eso? Debe ser eso. Ahí está. Eso era. Debe ser eso. Sí, ahí está. Y entonces aquí intento insertar otro valor de email a usuario con el mismo correo, diferente ID, y debe ser un error. Ahí está, error de sintaxis final de entrada. No, es por esto. Ahora sí, insert tiene más expresiones que columnas de destino. No, era el mismo orden. Ahí está. Ahí está el error que andaba buscando. Ya he aplicado yo la restricción de universidad. Y eso se puede revisar acá. Que ahora esto va a tener más usuarios en base a esto. Y claro, no le define la edad a esos usuarios, pero ni el nombre. Pero iría a estar. Eso debería ser todo. Les agradezco su atención.